Está con nosotros el doctor Antonio Posada, que es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una segunda especialidad en cirugía oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en cirugía oncológica. Y saben que el cáncer cervicuterino es el cáncer más frecuente en mujeres y lo más triste es que es el único prevenible al 100%. Y por eso tenemos hoy al doctor Antonio Posada para que les diga todo lo que les surge saber sobre este tipo de cáncer y dejemos de ser parte de estas terribles estadísticas, porque 300,000 mujeres murieron de cáncer cervical en el 2018. Más del 85% de estas muertes se dieron en países de tercer mundo. Y en todo el mundo, el cáncer cervicuterino, como se los decía, sí es el cáncer más frecuente, es 100% prevenible y es un tema de gran preocupación porque es silencioso. Ya saben, la fregadera del silencioso, como gran parte de los cánceres. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿qué de sopetón entraste, Marta? ¿Por qué? Hijo, bueno, mano. No sé por qué le dijimos Antonio, si es Toño para los amigos. Toño, o sea, de pronto sí, ¿cuántos muertos? No sé qué, no sé cuánto, y de pronto, porque el cáncer cervicouterino, ay, échate un chiste así en el argot de los doctores, Toño. De los doctores, Toño, como para suavizar el tema tantito y entrar como más de resbaladilla. De verdad. Un buen chiste para poder empezar. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre son temas súper interesantes y sobre todo en esta época, como Gerardo lo dijo la semana pasada, en la que como que la gente un poco está empezando a preocuparse solamente por el coronavirus y lo que está pasando en nuestro país y está dejando a un lado cosas importantísimas como es la prevención y la detección oportuna de enfermedades oncológicas como la que vamos a platicar el día de hoy. Es que siento que, claro, estamos tan preocupados por el COVID como que sentimos que todas las otras enfermedades, no existen. Todos los otros padecimientos no existen. O son COVID, ¿sabes? Qué terrible. Sí, mira, la gente sigue teniendo mucho miedo a continuar con su vida en la parte preventiva y eso es algo que de veras es importantísimo que empecemos a dejar a un lado dentro de la nueva normalidad y que cosas tan importantes como la mastografía que platicaste con Gerardo la semana pasada o la detección oportuna en algunas otras enfermedades no se dejen a un lado y esta no es la excepción. O sea, nosotros sabemos que la prevención más importante para el cáncer cervicuterino es el Papá Nicolau. Entonces, bueno, estamos en una época difícil, estamos en una época de COVID, pero el Papá Nicolau te toma 5 minutos, es un estudio que prácticamente no molesta y nos da toda la información para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Entonces, yo de veras insisto muchísimo en que todas estas cosas tan importantes que tenemos que ver con la parte de la salud, no la dejemos pasar en esta época tan compleja que vivimos. Claro, la verdad es que desde marzo que empezó el confinamiento, Toño, ¿tú has visto una baja en la cantidad de casos que has visto o en la cantidad de pacientes que se han checado? Sí, Marta, pero ¿sabes qué? Que hace a lo mejor 2 o 3 semanas empezamos a tener ya un poquito más de normalidad en nuestras consultas, pero estamos empezando a ver el rezago de los pacientes que no tuvieron alguna atención oportuna en el mes de marzo o abril y que finalmente llegan con etapas un poco más avanzadas o etapas en las que no quisiéramos ver a nuestros pacientes. Entonces, hoy que nos empieza a tocar ver ya el rezago de los pacientes que no acudieron a consulta al inicio de esta pandemia, empezamos a ver enfermedades un poco más complejas y en etapas más avanzadas, lo cual es bien complicado. No, sí, totalmente. Hombre, y además que es el cáncer ¿en qué posición está rankeado el cáncer cervicuterino en el país o en el mundo? En nuestro país, en los cánceres ginecológicos, está rankeado en el 2º lugar. Imagínate. Solo por debajo de mama. Entonces, claro. Tú te imaginarás la importancia que tiene y el impacto que tiene sobre nuestras mujeres mexicanas. Totalmente. Oye, a ver, cérvico-uterino. Danos esa división de palabras y danos esta división anatómica. Sí, el cérvix es, lo que yo siempre les explico a mis pacientes es la entradita del útero, ¿no? O sea, es lo que divide al útero de la vagina o del canal vaginal. Entonces, es una especie como de estructura cilíndrica o la parte superior de un cilindro, como si lo cortaras. El ejemplo es muy burdo, pero es muy fácil de entender. Es como si fuera la parte de arriba de una dona, que se ve así como medio redondito y cilíndrico,
Y esa parte es la parte de abajo del útero, que es la que la comunica con la vagina. No, espérame. Para todos los que se volaron clase de anatomía y les valió 3 pitos y una cola. A ver, ¿cuánto mide la vagina? Pues depende, o sea, es variable, pero la vagina puede medir entre 6, 7, 8 y hasta 10 centímetros. Ok, ese es el tubo largo, que es la vagina. Exacto. Hasta arriba, o sea, al final de la vagina, está el cérvix. Es correcto. Que es como la donita de arriba, digamos. Es como la donita de arriba, que es parte del útero, pero separa, es como si fuera la frontera entre el útero y la vagina. Ok. Es el puentecito entre el útero y la vagina. Es parte del útero, pero solamente separa, y además es un tejido diferente. O sea, desde el punto de vista de histología, o sea, las células que conforman al cérvix son diferentes a las del útero. Entonces, por eso es que es tan importante, porque tiene enfermedades diferentes al útero. Se comporta como si fuera, a pesar de no serlo, como un órgano independiente. Ok. Y ese es el cérvix. Y luego Ese viene el útero, que es... Exacto. ¿De qué tamaño? ¿Una perita? Es como una perita. O sea, el tamaño normal de un útero es entre 6 y 8 centímetros. Y tal cual. El ejemplo que a nosotros los doctores, no me preguntes por qué, siempre nos encanta comparar todo con comida y con cosas que son muy fáciles de entender. Es como si fuera una perita invertida. Imagínate que el tallito de la pera es el cérvix, o sea, si la vieras al revés. Okay. Y así lo puedes entender fácil. Y el cérvix tiene un hoyito en el centro, que se llama el orificio cervical, que es la entrada a la parte interna o a la parte central del útero, que se llama el endometrio. Ok. Entonces, ¿qué es el cáncer cérvico-uterino? O sea, ¿siempre es en el cérvix y en el útero? No, lo que pasa es que está implícito entender que decir cáncer cervicuterino es porque el cérvix está pegado al útero, pero no, o sea, lo que realmente nosotros buscamos siempre en la detección temprana de las pacientes es que solamente esté localizado en el cérvix, o sea, que sea un cáncer de cérvix puro y que no tenga extensión al útero, porque eso lo clasifica en una etapa diferente. Entonces, claro, se entiende como cervicuterino porque es junto con pegado, pero lo correcto es decir que el cérvix es como una unidad independiente del útero. Y ahí es donde queremos nosotros siempre encontrar la enfermedad temprana. ¿Y ese cérvix se puede remover? Supongamos que tienes ese cérvix con algunas manchitas o unas células raritas, ¿no? ¿Puedes removerlas? ¿Podemos vivir sin cérvix? Sí. O sea, hay procedimientos tan sencillos como solamente hacer una coagulación o electrocoagulación del cérvix, que es para quitar las celulitas extrañas que encontramos en el Papá Nicolau. Y hay procedimientos que siguen, que es como si agarras una cucharita de esas que se usan como para rascar el melón y rascas un poquito del cérvix y sacas como una excavadora chiquita y sacas un cachito más del cérvix. Y hay otro procedimiento que es quitar el cérvix por completo, que es un procedimiento un poco más complicado, si es que la enfermedad ya es una enfermedad invasora, es decir, que ya se metió a todas las capitas del cérvix. Pero sí se puede quitar y puedes vivir sin cérvix. Oye, ahora dime una cosa, ¿no hay cáncer de vagina? Sí, también. ¿Y por qué es que no se habla? Pues no se habla porque es súper raro. O sea, nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, que es donde tenemos un centro de concentración importantísimo para los casos ginecológicos, en específico de vagina, vemos poquititos casos al año, porque no es la vagina el sitio donde normalmente se puede desarrollar esta enfermedad. También tiene que ver con el virus del papiloma, ojo, también el cáncer de vagina se asocia con el virus del papiloma, pero la vagina... Ya vamos. Ajá. La vagina es tan fácilmente reparable y todo el tiempo se está reparando de manera continua que no permite que se desarrolle tan fácil el cáncer, pero sí existe el cáncer de vagina. Ok, ahora, ¿cómo te da cáncer cervicuterino? Bueno, el factor de riesgo número 1 es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino lo encontramos hasta en el 99.7%. O sea, todos los casos de cáncer cervicuterino se asocian al virus del papiloma humano. Entonces, realmente tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual. O sea, es un virus que se transmite de manera sexual, que normalmente nadie se entera porque las pacientes que se infectan con el virus del papiloma, que existen algunos cientos de tipos diferentes, se curan de manera espontánea y nadie supo, nadie pasó, aquí no pasó nada. Pero algunos virus encuentran un nicho padrísimo para seguirse desarrollando, empiezan a crecer, hacen su casita en el cérvix y poco a poquito y durante los años
empiezan a modificar la estructura de las células y por eso es que se forma la enfermedad. Pero es el virus del papiloma el factor más importante asociado al cáncer cervicuterino. Pero no es el único. No, si te da cáncer cervicuterino, no significa necesariamente que tengas BPH. Prácticamente sí. Prácticamente sí. Ah, ok. Sí, o sea, por eso es que es 100% prevenible, porque puedes detectarlo en un Papa Nicolau y saber si tienes la exposición al virus del papiloma. Y cuando se hace un diagnóstico, el 99.7%, por no decir 100%, porque los doctores nos encanta no dar el 100%, pero es claramente asociado al virus del papiloma humano. O sea, el cáncer cervicuterino tiene que ver con el virus del papiloma humano. Ahora, no todas las que tienen BPH van a tener cáncer. Eso es cierto. O sea, no. Tú tienes que tener como el sitio perfecto para que el bicho se empiece a poner contento en tu cervix y empiece a desarrollar una enfermedad. Si tú tienes un sistema inmune suficiente, si tú no tienes ningún factor de riesgo asociado, ese virus lo más probable es que viva ahí, pero no delata, o se cure por completo y desaparezca. Pero hay algunas pacientes que ese virus empieza a encontrar su posición cómoda y desarrolla la enfermedad. Pero sí, el virus del papiloma es causal directo de la enfermedad. Claro. Ahora, dijiste que en un Papa Nicolau sale si tienes BPH, pero en un Papa Nicolau no sale si tienes cáncer cervicuterino. Mira, lo que reporta el Papa Nicolau es si encuentras una célula normal, porque lo que es el Papa Nicolau es que agarras como un cepillito, un brush pequeñito, y ese brush que es como, imagínate como lo que se limpian las mamilas, pero chiquitito, uh-huh, de tal tamaño que cabe exactamente en el orificio del cervix y que puedes tomar justo encima de la donita esta que platicábamos, las células que están. Entonces hay dos formas de tomarlo. Tomas esas celulitas y las pones encima de un vidrio chiquito y las ves al microscopio. Y en ese microscopio puedes ver toda la información que te da el cervix. Puedes ver desde las células que se asocian a la infección del virus del papiloma y por lo tanto inferir que tienes papiloma, o puedes ver células tan irregulares que te sugieran desde el Papa Nicolau que tienes cáncer cervicouterino. Claro. O sea, es un estudio tan simple, pero tan valioso que te da desde la información más básica de si tienes una exposición al virus del papiloma o si tienes ya un cáncer cervicuterino en una muestra chiquitita. Es una maravilla. El Papa Nicolau, que hay que hacérselo, digo, es pregunta porque quiero pensar, cuentavientes, que ustedes se han hecho el Papa Nicolau en los últimos 6 meses, ¿verdad? Porque el Papa Nicolau, ¿cada cuánto se hace? ¿Cada 6 meses? No, mira, dependiendo los factores de riesgo y si ya encontraste algo en tu paciente o no, pero la norma oficial, como lo marca y como lo hacemos en el país, tienes que empezar a hacerte Papa Nicolau cuando empieces vida sexual, punto. O si no has empezado vida sexual, a partir de los 21 y en adelante, si es que tuviste exposición al factor de riesgo que acabamos de platicar. Y normalmente se sugiere que se haga entre 1 y 3 años, dependiendo de los factores que tengas. Yo en lo particular, en el consultorio, recomiendo que se lo hagan una vez al año. Claro, una vez al año. Ay, sí, Rebeca, cada 5. Tú te lo debes haber empezado a hacer desde los 12, entonces, mamacita. Yo dije una estúpida. No, desde 1 año. Y tienes razón, porque cada vez, ahorita nos vas a decir qué otros estudios hay que hacer, porque yo llego a decir todo, méteme cámara, pero todo, por arriba, por abajo, por encima, y ya dirás tú cada parte ahorita. Por eso, pero antes de ir a otros estudios, yo nomás les quiero hacer esta pregunta, y por eso es esta conversación. ¿Quién se debería de haber hecho el Papa Nicolau en estos últimos 5 meses de cuarentena? Que no se lo ha hecho. Y vamos a decir por qué. El cáncer cervicuterino es silencioso, Toño. Sí. Como todas las enfermedades oncológicas, Marta. O sea, es la palabra misteriosa que dijiste hace ratito, silencioso. Horrenda palabra, horrenda. O sea, no tienes que sangrar, no tienes que tener flujo verde, no tienes que tener dolores infernales para tener cáncer o para tener BPH y no darte cuenta. Sí, ¿no? O sea, de hecho, cuando una mujer tiene síntomas como un sangrado anormal, diferente al de su periodo, o tiene sangrado o dolor después de tener relaciones sexuales, o tiene un flujo, como tú acabas de describirlo, fétido, anormal, y sobre todo por mucho tiempo, ¿no? O sea, que sea un flujo que dure más tiempo de lo normal o que después de un tratamiento con algún tratamiento ginecológico no ceda.
esos son factores importantes como para pensar que algo no está bien. Pero no hay que esperarse a eso. O sea, cuando una paciente llega con síntomas como esos, puedo inferir que tiene esta enfermedad, pero lo que yo espero es que se haya hecho su Papá Nicolau una vez al año y que lo que encontremos son celulitas que podamos tratar. Pero el punto es que si tiene síntomas, es porque eso ya está avanzado. No necesariamente, pero sí. O sea, normalmente cuando las pacientes tienen síntomas como los que te acabo de platicar, por lo menos tienen algo que te metió ya un poco más profundo al cervix y que tiene otro pronóstico. Entonces, sí, los síntomas... Me vale. Ahorita que hablaste de la cooperación y del dolor poscoito, ¿qué tal yo? Qué profesional. El dolor poscoito. En la punta del pene, ¿toca el cervix? O sea, depende de la pareja sexual, pero sí puede tocar el cervix. Depende del tamaño, Marta, también. Pues, o sea, ya nos dio no, sí, tiene mucho que ver, ya nos dio también las medidas. No lo quiso decir Toño tan abruptamente, pero sí. ¿No? O sea, la respuesta es correcta, Rebeca. Depende del tamaño del pene de tu pareja sexual y de la longitud de la vagina, porque depende de la edad, depende de los estrógenos, depende de la elasticidad de la vagina, depende de muchas cosas, pero sí se puede tocar el cervix con la punta del pene, es correcto. Bueno, me vale, lo tengo que preguntar porque me estoy ahogando de risa. A ver, entonces, si te toca el cervix, el pene, y te duele, ese cervix no está bien. Sí, es un síntoma, o sea, el dolor que tú dijiste correctamente en el término médico, que es un dolor postcoital, no es normal. O sea, no tiene por qué dolerte al tener una relación sexual. Entonces, no es normal. Y pon tú que no tengas algo relacionado con un cáncer de cervix, pero no es normal, o sea, de todas formas, claro, no es normal. Oye, ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de tener cáncer cervicouterino? Mira, los factores de riesgo más importantes son, uno, el inicio de la vida sexual temprana. O sea, si empezaste tu vida sexual en una época más temprana que lo que normalmente, y pongo comillas porque pues, aquí no hay normalmente, claro, tienes más riesgo porque, bueno, pues tienes más tiempo de exposición. 2, que hayas tenido, obviamente, múltiples parejas sexuales. 3, que hayas tenido algunas otras enfermedades de transmisión sexual, como puede ser gonorrea o clamidia, que también hacen que el cervix se inflame mucho y que si está el virus del papiloma, pues agarre mejor caminito. El que nos quita siempre todos la duda, que es el tabaquismo, que se asocia pues con todo, o sea, el tabaquismo tiene mucho que ver. Y la inmunosupresión, o sea, las pacientes que tienen VIH o los pacientes que están en tratamiento con algo que las inmunosuprime, que es decir, que su sistema inmune está un poquito más bajito, también tienen más riesgo porque el bicho puede crecer más fácil. ¿Hay edad promedio? Perdón, Marta. ¿Hay edad promedio? ¿Para la enfermedad? Cáncer cervicouterino, sí. Sí. Normalmente la edad promedio es entre los 45, 50 o 50 y 60. O sea, es más hacia la edad perimenopáusica o posmenopáusica. Sí, pero di la verdad, Toño, yo no sé ni para qué ya hablamos de síntomas, porque pareciera que el cáncer ya es una ruleta rusa. ¿Y cuántos miles de casos hay allá afuera de, pues le dio cáncer cervicouterino, fumaba? No fumaba. Y tenía VPH, no tenía VPH. Y tuvo mucho sexo con mucha gente. No, fíjate que tampoco. O sea, es como de suerte, como lo salió el otro día en un artículo hace mucho tiempo. ¿Qué fue en el Time? It's like fucking bad luck. Pues no, en este caso no, porque en este sí, al decir que es 100% prevenible, pues el factor asociado que es el virus del papiloma es muy claro. Entonces, no, este sí no es de bad luck o de tener una ruleta rusa. Este es porque hay un factor asociado que es el virus del papiloma. Es muy claro. Este sí no tiene para dónde hacerte. Si tienes el virus, es más riesgo. Ese virus del papiloma, ¿cómo lo adquieres generalmente? O sea, porque de pronto o sea, no lo adquieres de manera natural, ¿no? No. Esa historia de hay que explicar bien. Estuve en un baño público, no, así no es. O sea, el virus así no es. No se transmite de forma sexual, punto. No, fornicaste. Exactamente. Fornicaste, punto. Totalmente, sí. Así es como aparte no es, Toño, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer. Fíjate que o sea, el hombre es quien lo transmite y pocas veces lo manifiesta, y la mujer es quien normalmente lo manifiesta y lo transmite también. Entonces sí, o sea, nosotros los hombres
tenemos el virus del papiloma de manera activa, nada más que no tenemos manifestaciones o pocas manifestaciones. O sea, el cáncer de pene también tiene que ver con el virus del papiloma, pero el cáncer de pene es rarísimo. Claro. Entonces, nosotros somos los transportadores del virus y la mujer es quien lo manifiesta en los síntomas cervicales. Ahora, ¿se puede transmitir, y dime lo contrario, Toño, se puede transmitir hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre? Sí. O sea, aquí no nada más es de parejas heterosexuales. No, de hecho, en las parejas homosexuales también es muy común tener el virus del papiloma, nada más que se expresa en otra forma, que son en forma de verrugas genitales y a veces también en forma de verrugas en la región anal o perianal, dependiendo la práctica sexual que tengan. O sea, ¿cómo sabes si tienes BPH? Con un análisis. O sea, hay Solamente el Papá Nicolau. No, el Papá Nicolau es suficiente para saber que tienes, porque hay una célula que se llama coilocito, que es una célula que se ve en el frotis del Papá Nicolau. Entonces tú de ahí dices, a ver, esta célula está aquí, punto, tiene BPH. Entonces lo que tienes que hacer después es hacer una tipificación del BPH mediante una captura, capturas los bichos, los pones en una tipificación como una barrita tipificadora y te dice, bueno, aquí encontramos el virus del papiloma número tal, y por tanto tienes este riesgo. Por eso, pero lo que te quiero decir es que no es de que voy a agarrar ahorita un espejo, no. Me voy a ver y si yo no veo verrugas, no tengo nada. No, es que además, ojo, o sea, dentro de todos los BPHs hay 4 que son como los característicos en las enfermedades. El número 6 y el número 11, que son los que tienen que ver con las verrugas genitales. Y el 16 y el 18, que son los que tienen que ver con el cáncer cervicuterino, además de otros, pero estos son como los más importantes. Entonces, si tienes verrugas genitales, probablemente no tienes el de riesgo para desarrollar un cáncer cervicuterino, sino solo para desarrollar verrugas genitales. O sea, son como cada uno hace lo que le toca. Claro. Ok, regresando vamos a hablar, ya hablamos de un poco del Papá Nicolau, vamos a hablar de la colposcopía y vamos a hablar de la vacuna del VPH. Todo eso al regresar con Toño Posada en W Radio. No se vayan. Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Toño Posada, es cirujano oncólogo y estamos hablando del cáncer cervicuterino porque, cuentavientes, me preocupa mucho que en los últimos 5 meses estamos tan preocupados y tan enfocados en el COVID que como que se nos olvidó que hay muchas otras enfermedades y muchos otros padecimientos que hay que vigilar y que hay que estar pendientes y que hay que hacerse los check-ups de rutina y que hay que hacerse la mastografía y el ultrasonido para el cáncer de mama, pero también que hay que hacerse el Papá Nicolau, por lo menos cada año, para checar cómo está tu cervix y tu útero. Y por eso está el doctor Antonio Posadas, que como les digo, es cirujano oncólogo del Hospital ABC aquí con nosotros. Y estamos hablando de cómo sucede, ya hablamos del Papá Nicolau, ya hablamos del VPH, y si tienen alguna pregunta, de una vez con el hashtag Gatito Consultorio W, con mucho gusto les contestamos cualquier pregunta ginecológica que tengan para el doctor. Entonces, Toño, bueno, tenías una pregunta, Rebeca, sobre el VPH todavía. Sí, una más nada más. Bueno, hay muchas dudas, ahorita lees en Twitter también sobre todo esto, pero, por ejemplo, es un virus contagioso, ¿estamos de acuerdo? Que hay diferentes cepas y ya lo platicamos, que hay algunas que pueden generar el cáncer, otras no, ¿de acuerdo? Si tú tienes relaciones, Paco, y es portador tu pareja, lo saben y todo esto, ¿se quita con la pareja? ¿O se quita, al hombre con algún tratamiento se puede quitar? Sí, lo que pasa es que, como te decía hace ratito, es una enfermedad que puede durar mucho tiempo, pero normalmente se vuelve asintomática y terminas eliminando el virus. El problema es que si tú necesitas tener la certeza de no provocar un contagio, necesitas recibir pues, un tratamiento que finalmente lo único que hace es que se vaya eliminando poco a poquito. Okay. Pero el problema es que es un virus latente, es un virus que ahí está. Claro. Es un virus que probablemente un día tienes algún síntoma y después ya nada. O sea, tu cuerpo tiene la capacidad de echarlo para afuera. La mayoría de las veces. Ok, ¿cuál es la esperanza entonces para todas estas personas que lo tienen, que no van a cooperar nunca más o cómo? ¿O usando protección todo el tiempo, con esos cuidados? Porque inclusive he sabido de si tocas con tus dedos algo y hay intercambio de fluidos ahí, ¿es contagioso también? Bueno, lo que es contagioso es
más bien la parte en donde normalmente se desarrolla el virus, que es en la mucosa, donde existe un ambiente perfecto para que pueda crecer y proliferar. Porque acuérdate que un virus no puede vivir si no hay una célula que lo habite, o sea, que le dé hogar. Claro. Entonces, si tú tienes todas las formas de que el virus se quede en tu persona y además de todo tienes algún factor de riesgo, es cuando empieza la proliferación. Pero sí, lo que dijiste hace un momento es correcto. Si tu pareja tiene el virus del papiloma y finalmente no ha sido erradicado y se detecta que es un virus del papiloma de alto riesgo, ojo, porque puedes tener uno de bajo riesgo y finalmente no va a pasar nada. Si tienes uno de alto riesgo, el método más eficiente es el método de barrera. O sea, el un preservativo durante la relación sexual. Perfecto. También hablamos antes del corte sobre la vacuna. Hay muchos doctores que recomiendan no ponerla a las niñas. ¿Y a qué edad se debe de poner? Mira, yo tengo una recomendación absoluta hacia que se ponga. Para que te des una idea, desde que inició a ponerse la vacuna, se empezaron a hacer un chorro de estudios a ver, ¿qué tanto sirve que pongamos la vacuna? ¿Es verdad que funciona o no es verdad? Y salió un estudio muy serio hace un par de años en el que después de poner la vacuna no solamente disminuyeron el virus del papiloma en el contagio, sino el cáncer cervicuterino. O sea, hubo 5.2 millones de casos menos de enfermedad asociada al virus solo por la vacunación. Imagínate, es una locura. O sea, claro que tiene una súper indicación. Entonces, existen 3 tipos de vacuna. Uno, que es el que tiene 2 tipos de virus, el 16 y el 18, que son los más comunes. Otra que tiene 4 virus, que tiene el 16 y el 18, el 11 y el 16, perdón, el 6 y el 11, que son los otros más comunes. Y la otra que tiene 9 tipos, que incluyen estos 4 que te acabo de decir, que son el 6, 11, 16 y 18, y otros más que también son de alto riesgo para la prevención de la enfermedad. Entonces, idealmente, tanto a hombres como mujeres, porque, ojo, no es para niñas, es para ambos géneros. Para hombres, ok. Para ambos géneros. Lo recomendado para la vacunación es entre los 11 y 12 años, que es como está marcado, pero se puede iniciar desde los 9 años la vacunación. Todo esto dependiendo del inicio de la vida sexual. Idealmente, hay que ponérsela antes de empezar vida sexual. Y la siguiente pregunta es, oiga, ¿ya empecé vida sexual? ¿Me la puedo poner? Sí, te la puedes poner. Nada más que las dosis y la colocación es diferente, pero sí te la puedes poner. Entonces, la mayor protección la alcanzan aquellos pacientes que se vacunan entre los 9 y 12 para cerrar números y se tienen que poner 2 dosis. La primera y a los 6 meses después o al año después, la segunda dosis de refuerzo y con eso es suficiente. Entonces, te das cuenta que es una súper vacuna, que por eso está ya hoy en nuestra cartilla nacional de vacunación. O sea, vale mucho la pena. Ok. Claro. Muy bien. Ahora, ya que terminamos con el tema del BPH, ya hablamos del tema de el Papa Nicolau. ¿Qué es la colposcopía, José Antonio? La colposcopía es un estudio microscópico que ves el cervix de cerquita. O sea, lo que haces es que, al igual que cuando tomas un Papa Nicolau, colocas un espejo vaginal para poder separar la vagina y encontrar exactamente dónde está el cervix, y lo que le haces es un zoom in, o sea, un súper acercamiento microscópico al cervix para poderlo ver de cerquita. Y ya que lo ves de cerquita en el microscopio, lo que haces es que le pones una especie como de pinturitas, y con esas pinturitas tú ves si hay alguna anormalidad o no que te sugiera que pueda haber alguna lesión en el mismo cervix. Entonces, la forma más fácil de explicar es hacer un zoom in o un acercamiento profundo al cervix y poderlo ver mediante una microscopía en la parte de la pantalla. Entonces, si más o menos el Papa Nicolau te lo debes de hacer una vez al año, ¿sí? Igualmente hacerse una colposcopía? No, fíjate que no. La colposcopía solo se indica con Papa Nicolau anormal. O sea, si tú tienes Papa Nicolau normal, ¿tienes que hacerte una colposcopía? No. La colposcopía solo está indicada cuando tienes alguna sospecha en Papa Nicolau o alguna sospecha clínica durante la exploración de que hay algo en el cervix, si no, no. Claro. Abigail, fíjate que pregunta que si después de 2 Papa Nicolaus con vaginitis es recomendable que se haga una colposcopía. No, porque la vaginitis es solamente una inflamación, entonces no. Ok. Perfecto. Oye, si tienes miomas, que es recomendable estarte vigilando por la colposcopía o no. Colposcopía o no. No, la colposcopía en cuanto a indicación solo existe cuando tienes un Papa Nicolau irregular o cuando ya tuviste un antecedente de alguna lesión cervical que fue tratada previamente. Si no, te repito, si tienes Papa Nicolau normal toda tu vida, Papa Nicolau normal toda tu vida y se acabó, no necesitas hacerte una colposcopía. claro. Oye, mira, dice aquí una cuentaviente que a su novio le detectaron BPH
y se le manifestó con verrugas. Ella se hizo el chequeo y salió negativo, sin verrugas y sin cáncer. Pero ¿qué probabilidad tiene de que lo tenga y que se le manifieste? Mira, seguramente que lo que pasó en ese caso es que el virus del papiloma de las verrugas, en la expresión del hombre o de la mujer, es el 6 y el 11, que son los más comunes. Entonces, seguramente que ella alguna vez en su vida lo tuvo, pero tuvo la capacidad de eliminarlo y no crear ni verrugas ni ninguna enfermedad, porque así es el sistema inmunológico, o sea, tiene toda la capacidad de echarlos para afuera. Ahora, ¿le puede en algún momento desarrollar alguna enfermedad? Pues sí, claro. O sea, en algún momento inmunológico a lo mejor agarra un poquito más de fuerza el virus en su cuerpo. Oye, y dime una cosa, Toño, para la comunidad gay que nos escucha, que es enorme, ¿qué tipo de estudios deberían de hacerse para checarse VPH? Mira, lo primero es la vacunación. O sea, en la práctica homosexual es bien importante la vacunación, sobre todo por la parte de las verrugas, aunque también, que ya lo platicaremos probablemente en otra ocasión, el cáncer de región anal tiene que ver con el VPH. ¿Y qué crees? También el cáncer de orofaringe, por la práctica de sexo oral, tiene que ver con el virus del VPH. Entonces, lo que tienes que hacer más bien es ser muy cuidadoso en qué síntomas tienes, qué VPH puedes desarrollar, y si tienes alguna verruga o no, pues de inmediato empezar un tratamiento para proteger a tu pareja durante el acto sexual. Eso es súper importante. Oye, no, hay que hacer un programa de eso, de cáncer de ano y de cáncer bucofaringio. Sí. Sí, hace mucho tiempo ya teníamos la idea de que el cáncer de orofaringe tenía alguna relación por la práctica cada vez más frecuente del sexo oral. Y ahora lo sabemos. O sea, es cada vez más común que en el cáncer de la cavidad oral encontremos VPH también. Claro. Jerry y todos los que me han preguntado, prometo que vamos a hacer pronto un programa con Toño, justamente para hablar de cáncer de ano en parejas homosexuales y cáncer bucofaringio. Claro. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Todas las que ya no tienen útero siguen corriendo riesgo de tener cáncer cervicuterino? No, porque, bueno, la respuesta va a ser no, porque si te quitaron el útero completo junto con el cervix, pues no, ya no es cervix que corra riesgo y por lo tanto no tienes ya ese riesgo. Lo que sí es que algunas veces, en algunas prácticas ginecológicas, se quita solo el útero y se deja el cervix. Cada vez menos, pero si te dejaron el cervix después de quitarte el útero, pues sigues teniendo el riesgo porque está el cervix todavía. Pero lo que hacemos ahora de manera habitual, te diría, es que se quita el útero y se quita siempre junto con el cervix. Entonces, no, el riesgo ya no existe. Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta. Fíjate que Carly dice que a su prima no le quisieron hacer el Papá Nicolau porque es lesbiana y es posible que su himen no esté roto. No tiene mucha lógica. O sea, las prácticas homosexuales, ya sea mujer, hombre, o de cualquier forma, normalmente tienen que ver con alguna penetración. Entonces, seguramente que ese himen no existe. Entonces, no es correcto. O sea, el negarle el Papá Nicolau a una mujer porque su práctica es homosexual es incorrecto. O sea, ahora, pero tiene o no. En bicicleta, güey. O sea, así de fácil. ¿Tiene o no que ver el himen roto o no roto con el Papá Nicolau? Sí tiene que ver, pero antes del inicio de la práctica sexual. O sea, a una niña no le vas a tomar un Papá Nicolau porque seguramente que todavía tiene el himen totalmente íntegro y por lo tanto no está indicado. Pero en una mujer que ya cumplió la mayoría de edad, como acaba de decir Rebeca, las probabilidades por haberse roto ese himen durante andar en bicicleta, montar a caballo, haber tenido un golpe, o sea, son muy altas. Entonces, la verdad es que no está contraindicado si tienes ya cualquier tipo de práctica sexual, hacerte un Papá Nicolau. O sea, es incorrecto no hacérselo. Claro. Oye, a ver, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Papá Nicolau. Esa es la Cada año. Cada año, Papá Nicolau. ¿Qué más? Nada más. O sea, esa es la única recomendación absoluta y por eso es que es un tema tan importante. En nuestro país, Marta, y con los números que diste hace ratito, el Papá Nicolau, no te creas. O sea, la razón por la que estamos todavía con números tan impresionantes es porque la gente no se hace Papá Nicolau. O sea, tú, las campañas de Papá Nicolau que haces de forma masiva en los sectores salud, en las clínicas, la gente no va, la gente no se hace su Papá Nicolau. Entonces, cuando llegan contigo, entre las creencias y la idiosincrasia mexicana y
el machismo que existe, no, mi señora no va a ir a hacerse su Papá Nicolau porque, pues, ¿por qué le va a tomar a alguien la muestra? O sea, todo va desde ahí. Y es tan sencillo como 5 minutos de tomar una muestra del cervix para tanta información que te puede dar. Entonces, la razón por la que seguimos nosotros en México teniendo lugares tan importantes en el mundo en incidencia del cáncer cervicuterino es porque la gente no se hace Papá Nicolau. Tan fácil. Claro. De no hacerte nunca, y supongamos que te sale ya, que sí tienes, pero no te has hecho nunca. ¿En cuánto tiempo se presenta la enfermedad, pues? La verdad es que es bien variable, depende de tus factores de riesgo, pero si no tienes ningún factor de riesgo y tienes un virus de los que sí generan esta enfermedad, el tiempo es súper largo. O sea, la enfermedad se va organizando durante muchos años. O sea, hay un modelo de progresión en el que si tú eres una paciente sana, no tienes nada en tu sistema inmune y tienes un virus del papiloma de alto riesgo, probablemente pasen 10, 15 o 20 años para que desarrolles la enfermedad. ¿Ves? Por eso es importante. Imagínate, por eso es tan importante hacerlo. Sí, claro. Digo una cosa, ¿de qué se murió Edith González? No, ella tuvo cáncer de ovario. Ovario. Y de eso ya hablamos, ¿verdad? Ya. Ovario ya hablamos hace... A ver, sí, rescátame, Giovanni, ese programa de cáncer de ovario para que lo escuchen también. Oye, a ver, yo no sé si te voy a meter en camisa de 11 varas, Toño, pero miren, yo no ocupo ya ginecólogo. Mi ginecólogo es Toño Posada, que es cirujano, oncólogo, y su especialidad son todos los genitales de la mujer, desde el cérvix hasta el útero, desde el endometrio hasta los ovarios. Entonces, con eso y un endocrinólogo, ya las mujeres de mi edad no la podemos llevar. Si alguien prefiere ir con alguien como tú, que piensas lo peor, puede ir contigo en vez de ir con su ginecólogo y que tú le hagas el chequeo del Papá Nicolau, y todo lo necesario. Sí, yo encantado, porque de hecho tenemos la capacidad en el consultorio y a través también de MBC, con quien ya platicaste con Castorena. El Mexico Breast Center, junto con el doctor Gerardo Castorena. Exacto, tenemos multiespecialidad, entonces si una paciente quiere venir conmigo para todo este tema, también tenemos forma de tomarles en MBC un Papá Nicolau, tenemos forma de darles sus resultados, de hacerle una colposcopía. Entonces la respuesta es sí, nosotros encantados de poderles ayudar. Ah, sí, 100%. Bueno, apunten el teléfono del doctor Toño Posada. Él es cirujano oncólogo del Hospital ABC y de la clínica Mexico Breast Center. El teléfono de su consultorio es 7261-8980 y 7261-9105. Igualmente, Breast Center MX en Instagram, en Twitter, y Clínica de Mama Breast Center MX en Facebook, pero apunten también el teléfono de su consultorio por si ocupan. Cualquier duda que tengan. Y antes de dejarte ir, nada más rápidamente, ¿qué onda con la vacuna del VPH? Si puedes explicar cómo es la cantidad de veces que te la tienes que poner, etcétera, etcétera. Sí, la vacuna idealmente se pone entre los puntos de corte 9 años y 12 años, 11 y 12 es el tiempo que normalmente se maneja. Se pone a esa edad, que es como lo marca la cartilla, hombres y mujeres, se tiene que poner la primera dosis cuando te la pongan y 6 o 12 meses después la segunda dosis. Para mayores de 15 años se tiene que poner 3 dosis, si ya empezaste tu vida sexual, 3 dosis también, se pone la primera, la segunda a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses para completar la protección completa, dependiendo del tipo que te pongan, si te ponen la de 2 cepas de VPH, la de 4 o la de 9, pero ese es el esquema. Buenísimo. Cualquier otra duda que tengan, contacten directamente al doctor. Toño, como siempre, es un gran placer hablar contigo.